Muy bien, estimados colegas, vamos con ESEP Lenguaje 2021, segundo ciclo, preguntas 33 a 50. He llegado a la conclusión que no es malo leer la pregunta primero, sobre todo cuando el enunciado es muy largo, así que lo voy a ir haciendo a ver qué les parece. La pregunta es, ¿a qué tipo de argumento corresponde el segmento subrayado? Entonces ya sepa dónde va la micro. La campaña Ya tienes edad para leer esto, que a finales de julio lanzó la editorial Anagrama, apuntaba en la dirección correcta. Que el film de Vigan, Nabokov o Cioran no son lecturas demasiado fuertes o prematuras. Al contrario, funcionan como lubricantes hormonales. Estimulan la transgresión, pero también la encausan. Nos permiten alfabetizar el deseo y sublimar el fracaso, poner en palabras a una visceralidad recién descubierta. Bien, el texto es bastante complejo, pero él dice que la campaña de la editorial está en una dirección correcta. Ojo que es bastante delicado el tema que está tratando. Ya tienes edad para esto, es para leer a Nabokov, por ejemplo, y su famosa novela Lolita, ¿ya? Los otros autores no los conozco a todo esto, ¿ya? Pero está diciendo que esas lecturas serían buenas, serían correctas para, suponte, jóvenes de 13, 12, 13, 14 años, ¿ya? Eh, y argumenta ahí que no son lecturas demasiado fuertes o prematuras. Al contrario, funcionan como lubricantes hormonales. Estimulan la transgresión, pero también la encausan. Son fuertes las declaraciones de todo esto. Nos permiten alfabetizar el deseo y sublimar el fracaso. Poner en palabras a una visceralidad recién descubierta. Con eso está hablando de una sexualidad recién descubierta. ¿Ya? Bueno, nos trata de convencer el autor de que esto es correcto, que esto apunta en la dirección correcta, apela a nuestros sentimientos y por lo tanto corresponde a un argumento emocional. ¿Ya? No hay, digamos, hechos, hay más que nada opinión. ¿Ya? Y por lo tanto el argumento es fundamentalmente emocional. Vamos con pregunta siguiente, 33. Bueno, aquí voy a hacer lo que acabo de decir. La pregunta es, ¿a qué parte de la estructura del texto argumentativo corresponde el segmento subrayado? O sea, aquí hay un texto argumentativo, ¿ya? Bueno, dice, el texto subrayado está ahí. La renuncia de Rodrigo Sandoval a la dirección del Departamento de Extranjería e Inmigración da cuenta de las serias dificultades que han existido en este y otros gobiernos para sacar adelante una nueva ley migratoria. La actual legislación está vigente desde hace 42 años. Y si la consideramos desde el retorno a la democracia, hemos esperado 27 años para contar con una ley que responda a los requerimientos y estándares internacionales en esta materia. Frente a esto, ¿dónde radica la dificultad si todos estamos consensuando que la legislación actual no guarda ninguna relación con la realidad migratoria que vive Chile? El tema migratorio se ha instalado en las agendas políticas de prácticamente todos los países y en cada uno de ellos surgen discursos y voces que buscan controlar, reducir, seleccionar o simplemente rechazar a los migrantes. Bueno, yo creo que con eso basta. La tesis es que tenemos una ley desactualizada en cuanto al control de la migración y que debemos actualizarla. ¿Ya? Bueno, la tesis es la idea central que se manifiesta, ¿ya? La afirmación que se está haciendo. Bueno, eh, ¿qué son los respaldos? ¿Qué son los argumentos? ¿Qué son las garantías? Bueno, las garantías son los vínculos entre la tesis y los argumentos. Están relacionados la tesis con los argumentos que se han dado. Los argumentos son los hechos que se presentan y que apoyan la tesis. Los respaldos son la información que sustentan los argumentos. Dicho esto, la información que tenemos aquí y que está dada aquí es que desde hace 42 años no ha habido una ley o una nueva ley, o no se ha actualizado la ley del control migratorio o de la migración. Y desde la democracia han pasado 27 años y nos está dando esa información, ¿ya?
Y la información que sustenta los argumentos y por lo tanto la tesis son los respaldos. Así que la correcta ahí es respaldos. Bien, vamos con siguiente pregunta, pregunta 35. Aquí voy a hacer lo mismo, miren, el texto es súper extenso, pero esta buena idea, creo que es una muy buena idea de leer primero la pregunta para saber para dónde va la micro. ¿Qué tipo de argumento se utiliza para defender la idea de que la sana competencia no existe? Bueno, yo ya leí el texto y la verdad que aquí la respuesta está aquí en este párrafo. La sana competencia no existe. La competencia es un fenómeno cultural y humano y no constitutivo de lo biológico. Como fenómeno humano, la competencia se constituye en la negación del otro. Observen las emociones involucradas en las competencias deportivas. En ellas no existe la sana convivencia, porque la victoria de uno surge de la derrota del otro. Y lo grave en que bajo el discurso que valora la competencia como un bien social, uno no ve la emoción que constituye la praxis del competir y que es la que constituye las acciones que niegan al otro. Entonces, ¿qué tipo de argumento se utiliza para defender la idea de que la sana competencia no existe? Un argumento por analogía, donde hace analogía con el mundo del deporte. Así que esa es la correcta. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 36. Dice, observe la siguiente publicación. Veamos la pregunta. ¿Qué información aportan los datos gráficos entregados en la publicación anterior? La digitalización de la gestión del patrimonio. Algunas cifras. 85% utiliza tecnología digital en sus inversiones. 67% utiliza redes sociales todas las semanas. 41% se considera pionero en nuevas tecnologías. 75% cree que la tecnología digital no reducirá el trato personal con su asesor. ¿Qué información aportan los datos gráficos entregados en la publicación anterior? Bueno, la representación del estado de la gestión digital entre los inversores europeos, la ejemplificación de que la ilustración, ahí estamos, la ilustración de hábitos y creencias sobre la gestión digital del patrimonio entre los encuestados. Noten que esta es una creencia, de hecho usa la palabra cree, 75% cree que la tecnología, ¿ya? Y estos son hábitos, usar la tecnología, 85% usar la tecnología digital, 67%, ¿ya? Entonces, ¿qué información aporta los datos gráficos? La ilustración del estado de hábitos y creencias sobre la gestión digital del patrimonio entre los encuestados. Vamos con pregunta siguiente, pregunta 37. Observe y analice la siguiente infografía correspondiente a un estudio acerca de los hábitos y productos menos utilizados en diferentes regiones del mundo. Los 5 ingredientes principales que los encuestados dicen evitar en cada región. Ahí están los de Asia, evitan los conservantes artificiales, los aromatizantes artificiales, en un orden que va en descenso. Después vienen los de Europa. Entonces ellos evitan los antibióticos, los conservantes artificiales, prácticamente los mismos que África, que Asia y África. Y después tenemos los de África y Oriente Medio. O sea, ese era Asia-Pacífico, Europa y África y Oriente Medio. Según la infografía anterior, ¿qué ingredientes solo es evitado en Europa? Bueno, esto está muy claro, el GMO aparece solo en Europa y no en los demás. Así que esa pregunta estaba muy simple. 37A. Vamos con la siguiente pregunta
38. ¿Cuál pudo ser entonces el motivo de que ese fruto de la nueva era, según su mover, esté aún pendiente? Bueno, la pregunta, ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde a una opinión en el fragmento de la entrevista anterior? Bien. ¿Cuál puede ser entonces el motivo de que ese fruto de la nueva era, según su modo de ver, esté aún pendiente? Una de las críticas a la nueva era es su gran narcisismo. Y el ataque a esa gente que se está mirando el ombligo. El preocuparse de sí mismo era visto como un gran descuido a las responsabilidades. Yo formé parte de ese movimiento y comprobé la vitalidad que tenía la gente. Eran casi heroicos. Se podría decir que seguían de cierta manera los preceptos del Cristo cuando dice: deja tu familia y sígueme. Que la gente dejara atrás todas las convenciones y marchara a la aventura fue interpretado negativamente. Se les acusó de gente irresponsable que dejaba sus ocupaciones como si no fueran un proceso natural en que el primero ha de ser larva para luego ser crisálida antes de llegar a ser mariposa. Hay personas que tienen que ser menos útiles a la sociedad de lo que puedan ser otras, porque están buscando el alma. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a una opinión en el fragmento de la entrevista anterior? Bueno, normalmente nos hacen distinguir entre hechos y opiniones. Los hechos son siempre verificables y las opiniones no, son opiniones, no son hechos. ¿Ya? Entonces, visto esto, por ejemplo, yo podría verificar esta afirmación: que la gente dejara atrás todas las convenciones y marchara a la aventura fue interpretado negativamente. Yo puedo verificar si esto realmente fue interpretado negativamente. Puedo ir a documentos de la época y verificar eso. ¿Ya? Una de las críticas a la nueva era es su gran narcisismo. También lo puedo ir y verificar. Si ver documentos de la época, ver las críticas que se le hacían y ver si esas críticas se referían al gran narcisismo de ese movimiento. ¿Ok? Eso también lo puedo verificar y por lo tanto son hechos. Que las críticas a la nueva era es su gran narcisismo, puedo verificarlo y por lo tanto es un hecho. Hay personas que tienen que ser menos útiles a la sociedad de lo que puedan ser otras porque se están buscando el alma. Esa es una opinión. Eso yo no lo puedo verificar. No puedo ir a documentos o una opinión del autor. ¿Ya? Por ejemplo, el preocuparse de sí mismo era visto como un gran descuido de las responsabilidades. Yo formé parte de ese movimiento y comprobé eso también yo lo puedo verificar, si el tipo formó, por ejemplo, parte del movimiento o no. ¿Ya? De tal modo que la opinión es esa. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 39. ¿Qué enunciado del texto anterior corresponde a un hecho? Aquí vamos a usar el mismo argumento que acabamos de usar. ¿Qué hay para mañana entonces? Pues para mañana se estima una máxima de 9 grados y llueve al fin. Mañana no, pero sí está anunciado un poco de lluvia para este fin de semana. Pero eso lo estamos escuchando hace rato y bla, 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 bla. ¿Qué enunciado anterior corresponde a un hecho? Lo que sea verificable. Algo que ocurrió. Para mañana se estima una máxima de 9 grados. No es verificable, no sabemos si va a ocurrir o no. ¿Qué pasa con los pronósticos? No es verificable, no es un hecho. Está anunciado un poco de lluvia para este fin de semana. Eso lo podemos verificar. Si se anunció un poco de lluvia o no. O se anunció o no se anunció. En la noche podríamos tener nuestras primeras gotas. No sabemos, no es un hecho, no sabemos qué va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es un hecho? El hecho es que se anunció un poco de lluvia para este fin de semana. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 40.
Lea el siguiente cuento. El pequeño Luis tenía 3 años y solo intentaba trabajar el cuero como veía hacer a su padre, pero tuvo un accidente y se hizo daño en un ojo. En su caso llamaron enseguida a un médico que lo trató como pudo y lo envió a París para que lo operase. Apenas pudieron hacer nada, él perdió el ojo. Y peor todavía, la infección le pasó al otro, y con solo 5 años se quedó ciego. Su padre se empeñó en que él llevase una vida lo más normal posible, por difícil que eso fuera a principios del siglo XIX. A su vez le enseñó a moverse por su pueblo con bastones que él se fabricaba, y lo inscribió en el colegio local. En contra de lo que se esperaba, él sacó buenas notas, gracias a su memoria y tenacidad prodigiosas. Pronto le ofrecieron estudiar en París, en una de las primeras escuelas para ciegos del mundo. ¿Cuál es la dificultad de coherencia presente en el segmento anterior, en el segmento subrayado del cuento anterior? Bueno, aquí se me olvidó leer la pregunta antes, pero está clarito esto. Su padre se empeñó en que él llevase una vida normal. A su vez, le enseñó a moverse con bastones que él se fabricaba. Y ahí, bueno, apenas pudieron hacer nada, él perdió el ojo, ¿ya? Entonces, ese él se refiere obviamente al niño, él perdió el ojo, él llevase la vida más normal, pero a su vez le enseñó a moverse por su pueblo con bastones que él se fabricaba. ¿Quién? ¿El niño? ¿Luis? ¿O su papá fabricaba los bastones? Entonces, ahí está la confusión, es decir, pérdida de referente del pronombre. El referente es el niño, el padre, y ahí tenemos entonces dificultad de coherencia. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 41. Lea el siguiente fragmento. Para el poeta mapuche Licura Chihuahilaf, la literatura pasa entre el encuentro de la oralidad y la escritura, y ambas están comunicadas a través del hilo conductor que es su cosmovisión, la que fue traspasada a través de la convivencia en su comunidad, que a su vez definiría una manera de ver la vida conviviendo con un azul presente desde su infancia, siendo este el espíritu mapuche que predominaría en todo su entorno. ¿A qué fenómeno de cohesión corresponden los términos subrayados en el fragmento anterior? Bueno, primero que nada, los pronombres sustituyen a los sustantivos. En este caso, entonces, ambas sustituyen a la oralidad y la escritura. La o la que sustituyen a la cosmovisión. Están con un hilo conductor que es su cosmovisión, la que fue traspasada a su... ¿Ya? Entonces, este fenómeno de sustituir un sustantivo o expresión por un pronombre se llama pronominalización. Por razones de tiempo no me voy a referir a los demás, pero sinonimia obviamente es claro lo que es. ¿Ya? Bien, vamos con el siguiente, 42. Miles de jóvenes en Estados Unidos protestan contra violencia de armas. Hubieron manifestaciones desde Maine hasta Hawái. ¿Qué tipo de error gramatical presenta el segmento subrayado? Bueno, yo creo que todos tienen claro que el error aquí es que en vez de hubieron, debe decir hubo. ¿Ya? Bueno, y ahí tenemos las alternativas. Falta de concordancia en los verbos impersonales, que esa es la respuesta correcta. Ahora, ¿qué son los verbos impersonales? Son aquellos que carecen de sujeto gramatical que realice la acción. Por ejemplo, si digo el niño corrió, el niño es el sujeto gramatical, ¿ya? Pero hay verbos que son impersonales donde no existe este sujeto gramatical, ¿ya? Como en este caso, o el caso, no sé, de llover. No dice él llovió, yo lloví, él llovió, no se conjugan los pronombres, ¿ya?
Eh, yo lloví, tú lloviste, no se dice así, ¿ya? Bueno, cuento corto, los verbos impersonales siempre van en singular. Se conjugan solo en singular en la tercera persona singular. Es decir, no en plural. No existe ellos hubieron, ¿ya? Y por lo tanto, falta de concordancia en los verbos impersonales, porque en ellos no existe el plural, solo existe la tercera persona singular, siempre en singular. Vamos con pregunta siguiente, pregunta 43. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta una coordinación adversativa en el texto anterior? Bueno, las coordinaciones adversativas son típicas, por ejemplo, pero, sin embargo, no obstante, por el contrario, en cambio. Ahí está, en cambio. No voy a leer todo el texto porque está muy extenso. Reino Unido con una nota 7,9 sobre 10 es el mejor lugar en atención al final de su vida. En cambio, India con un 1,9 el peor. Y ahí hace un contraste, ¿ya?, adversativo. El mejor con el peor. Así que esa es la respuesta correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 44. La pregunta va a ser: ¿cuál es el propósito comunicativo de la oración coordinada subrayada en el fragmento anterior? Bien. Acodada en el muro que rodea la terracita, mira hacia el monte lejano metido como en un espejismo. Es el fuego otra vez, otro incendio. Ahora un poco más cerca de la estancia. Bajo el sol del mediodía las llamas no se distinguen, pero hay algo que sube como un vapor desde el corazón mismo del monte. Y el olor del humo que llega intermitente, según las vueltas que pega el aire, casi quieto. La semana pasada hubo otro, pero duró poco porque llegaron las lluvias. Ahora el día luminoso de postal turística no promete esa chance. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la oración coordinada subrayada en el fragmento anterior? Bueno, lo que está subrayado es: bajo el sol del mediodía las llamas no se distinguen, pero hay algo que sube como un vapor desde el corazón mismo del monte. Bueno, yo esta experiencia la he tenido. Tengo una parcela en el pueblo de Hualqui y han habido muchos incendios en años anteriores, y efectivamente en el día uno no ven las llamas, porque obviamente el sol tal como decía, el sol de mediodía, digamos, ilumina todo y las llamas no se visualizan. Pero hay algo que sube, el humo, por supuesto. ¿Ya? Entonces, lo que está ocurriendo aquí es esto: aportar la idea de que el humo hace evidente un fuego aún no visible. A todo esto, cuando caía la noche, obviamente el fuego se hacía visible y era un escenario bastante aterrador, la verdad, ¿ya? Sobre todo los incendios que fueron más grandes. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, pregunta 45. Alberto Belgrana publicó la novela más lograda de ese periodo, Martín Rivas, el que concluyó con la aparición como folletín de El ideal de un calavera. Debido a la importancia de su obra, algunos de los principales críticos contemporáneos le han dedicado diversas notas en la prensa nacional. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la oración subordinada subrayada en el fragmento anterior? Bueno, debido a la importancia de su obra. ¿Cuál es el propósito comunicativo? Establecer la razón por la cual la obra de Belgrana es analizada por los críticos. ¿Por qué analizada por los críticos? Por la importancia de su obra. Está claro. Bastante directo. Lee el siguiente fragmento. ¿Por qué la palabra subrayada posee un acento prosódico?
Bueno, iba a añadir que el asesino debía conocer los movimientos de la señora Cluton, quien normalmente asistía a una clase los viernes por la tarde, pero no estoy segura de que aquello sea relevante. Bueno, aquí el quién está usado como pronombre, ¿no es cierto? Que el quién es la señora Cluton, ¿ya? Entonces, bueno, el acento prosódico es el acento sencillamente donde se carga la voz, ¿no es cierto? Es la sílaba tónica donde se carga la voz. Bueno, el quién con tilde obviamente se usa para preguntar. No sé, ¿quién irá mañana a Santiago? ¿Ya? O ¿quién me robó las zapatillas? ¿Ya? Eh, bueno, entonces es para distinguir el interrogativo del pronombre. Entonces, ¿por qué posee acento prosódico? El acento prosódico es el acento, donde se carga la voz. Porque cumple la función de pronombre relativo. Porque es monosílaba, no necesariamente las palabras monosílabas se escriben efectivamente sin tilde, solo tienen acento prosódico. Pero en este caso, como existe la posibilidad de un quién con tilde o sin tilde, ¿no es cierto? Que se llama tilde diacrítico a todo esto, nos distingue con ese tilde que si estamos hablando de la función interrogativa del quién con tilde o de un pronombre relativo, en este caso referirse a la señora Cluton. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 47. Aunque las razones son variadas, en esta columna analizaremos cuáles son los principales desaciertos que explican el fracaso de la última temporada de Game of Thrones. Si bien Martin empezó a publicar la saga Canción de Hielo y Fuego en 1996, su escritura le ha tomado más tiempo del previsto, y aún le quedan por escribir 2 de los 7 libros que la conforman. De hecho, muchos señalan que los problemas con la serie empezaron cuando dejó de ser una adaptación y pasó a ser un guión original. ¿Qué palabra presenta un uso erróneo de la tilde en el fragmento anterior? Bueno, yo en la primera lectura me pareció no encontrar ningún error ortográfico. Que entre paréntesis, tengo como un radar yo con los errores ortográficos. Mi vista se va de inmediato y como que los pilla de inmediato. Así. Aquí, en una primera lectura, me pareció que no había ningún error. ¿Ya? Bueno, entonces, bueno, el aún está bien. Por ahí está el aún por todavía. El más está bien. El cuáles está bien. Y el guión. El guión. Bueno, aquí en Villar. 47. La da como correcta, no sé. Guión. Tenemos marcada en la vocal abierta la tilde. Voy a pasar por ahora, estimados colegas. Les pido mis disculpas. Bien,
para no cortar el video, voy a seguir con la pregunta 48. Lee el siguiente fragmento. Solía ser la más silenciosa del montón, la pesadita, que pasaba de largo y sin saludar, y también la más solitaria entre los parras. Siempre ha sido muy sola. Siempre he sido muy sola. Esa es mi premisa, dice Isabel, la mayor y única hija viva de Violeta, y una de las voces de la nueva canción chilena. ¿Qué norma de acentuación se aplica a la palabra subrayada en el fragmento anterior? O sea, a la palabra pesadita. Pesadita. Bueno, aquí tenemos eso del diptongo y el yato, que es algo que yo creo que está relacionado con el guión, ya, pero que no lo pude en ese momento razonar o racionalizar. Bueno, en un diptongo tenemos una sílaba, pero aquí tenemos pesaita, por ejemplo. Si no hubiera tilde sería pesaita, y aquí es pesaita, ¿ya? Entonces, eso tenemos en un yato, tenemos dos sílabas cuando la tilde va en la vocal cerrada, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un yato. ¿Cuándo hacemos un yato? Cuando la tilde va en la vocal cerrada. Y eso nos hace entonces que esto se convierta en dos sílabas y no en una sola. Entonces, si tenemos dos vocales contiguas que formarían un diptongo, pero forman un yato, tenemos lo que se llama diéresis. O sea, en otras palabras, la diéresis es que dos vocales contiguas que normalmente formarían un diptongo deben considerarse un yato, y un yato se forma cuando tildamos la vocal cerrada. Eso sería. Y por eso, entonces, una acentuación especial diéretica. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 49. Me quedo dando vuelta al guión. Obviamente termino esto y lo voy a estudiar de inmediato. Bien, vamos con... Lee el siguiente texto. Bueno. ¿Qué elemento permite al orador expresarse en forma clara y adecuada? Vamos ahora a retroceder en el tiempo, ya que hablaremos hoy de William Blake, que nació en Londres en 1757 y murió en esa ciudad en 1827. Las razones que me han llevado a no estudiar antes a Blake son fácilmente explicables, porque mis propósitos eran los de explicar el movimiento romántico, fundándolo en algunas figuras representativas, el más Persson, el precursor, y luego en los dos grandes poetas Wordsworth y Coleridge. En cambio, William Blake queda no solo fuera de la corriente pseudoclásica, de la corriente representada, por elegir el término más alto, por pop, sino que queda fuera del movimiento romántico también. Es un poeta individual y si algo podemos vincularlo, ya que como dijo Rubén Darío, no existe el Adán literario, tendremos que vincularlo a tradiciones mucho más antiguas, a los herejes cátaros del sur de Francia, a los gnósticos del Asia Menor y de Alejandría, de los primeros siglos de la era cristiana, y desde luego el pensador sueco grande y visionario Emanuel Swedenborg. De suerte que él era como un individuo aislado, sus contemporáneos lo consideran un poco como loco, quizás lo fue visionario como lo había sido Swedenborg también, y desde luego sus obras circularon poco en su tiempo. Además se le conocía como grabador, como dibujante, como escritor. Bueno, si ustedes se fijan aquí, el texto está perfecto, ¿ya? Bueno, parte con un dato biográfico, si ustedes se fijan, dónde nació, dónde murió, ¿ya? Y luego nos va dando progresivamente a conocer el personaje, profundizando en el personaje y vinculándolo con distintos movimientos literarios.
Es decir, el autor está haciendo una progresión temática del tema que está desarrollando. Y por eso la alternativa correcta ahí sería la alternativa B. Vamos con pregunta 50 y última. Lee el siguiente fragmento de entrevista. ¿Qué forma discursiva emplea el entrevistado? Esa es la pregunta. Uno siempre le echa una miradita también a la respuesta, ¿sí? ¿El amor y la censura se entrecruzan en sus relaciones con él, su padre? Hay momentos muy poéticos en mis relaciones con él. Por ejemplo, cuando íbamos al campo. Mi abuela tenía propiedades en los alrededores de San Carlos, en Ñiquén, hacia la costa. Y más de alguna vez yo fui con mi padre. Nos íbamos en tren hasta Ñiquén y después a pie. El lugar estaba a unos kilómetros de distancia. Leguas se decía en esos tiempos. Para mí, esto era muy impresionante. Son experiencias mágicas que yo no he logrado descifrar todavía plenamente, ni mucho menos destruir. Él buscaba huevos, robaba huevos de los pájaros, de las diucas, y me los daba. Qué lindo es eso. Bueno, NP es Nicanor Parra, todo esto. Eso es muy lindo. Y todo esto entre los espinos, entre ese paisaje gredoso y arcilloso de la zona. La caminata era larga, seguramente que a mí me daba hambre, y entonces esos huevos de diuca eran, pero los manjares del cielo. Y yo lo veo todavía semi enredado en las ramas de los espinos tratando de alcanzar el nido. Era una relación muy idílica. Entrevista a Nicanor Parra. ¿Qué forma discursiva emplea el entrevistado? Bueno, claramente narración. Él narra los hechos de su niñez, ¿ya? Conviviendo ahí con su padre, y narra una linda historia. Bueno, eso es por ahora, colegas, y mis disculpas por el guión. Me pondré a estudiarlo de inmediato. Muchas gracias.